Bienvenidos, el día de hoy vamos a continuar con el curso de microcontroladores. Nos encontramos en la unidad 2, programación básica y simulación. Vamos a continuar con subrutinas aritméticas. Ya en otra sesión habíamos desarrollado la función de multiplicación y división de 8 bits. El día de hoy vamos a integrar las dos subrutinas, construyéndolas, codificándolas en MPLAB y generando la correspondiente librería. Así que en este caso vamos a iniciar con el diagrama de conexiones. El objetivo es contar un PIC 16F877. Tiene unos selectores, en este caso A sub 0 y A sub 1. El número máximo de combinaciones serían 4, ¿cierto? La combinación 00, 01, 10, 11. Pero en esta aplicación solo vamos a trabajar con la combinación 00 si vamos a multiplicar y 01 si vamos a dividir. El puerto B y el puerto D son registros o son puertos de salida. Vamos a evaluar si la función de multiplicación y división es apropiada. Si seleccionamos la opción multiplicar 00, entonces en el puerto B vamos a observar el resultado bajo de la multiplicación. Por el contrario, en el puerto D entonces vamos a encontrar la parte baja o la parte alta de la multiplicación. Si el usuario selecciona dividir, entonces en el puerto B tenemos el cociente y en el puerto D el residuo. Para validar el programa, ya que no tengo más puertos, digamos, para cargar el operador 1 en un puerto y el operador 2 en otro puerto, voy a trabajar con dos valores fijos. En esta ocasión, el multiplicando o el dividendo tiene un valor de 255 y el multiplicador o divisor tiene un valor de 10. Así que si el usuario selecciona multiplicación, entonces vamos a tomar el valor 255 por 10 y eso es 2550. Por el contrario, si el usuario decide elegir la división, entonces el dividendo es 255 y el divisor es 10. El cociente sería 25, aparecerá acá donde es cociente, en el puerto B, y el residuo sería 5, que se muestra en el puerto D. El diagrama general del programa principal en ASM sería lo siguiente. Primero, vamos a definir en este caso un registro de propósito general que se llama opción. El programa se llama 877 multi raya al piso div, es decir, va a multiplicar y va a dividir. El puerto B es salida, el puerto D es salida, el puerto A es entrada y add con 6 indicando que los canales del microcontrolador son totalmente digitales. Lo primero que vamos a desarrollar entonces es mover el puerto A a W y asignar la opción. Después aplicamos la lógica AND. ¿Por qué la lógica AND? Porque solo nos interesan los bits menos significativos, los 2 bits menos significativos, ya que están conectadas las entradas lógicas a sub 0 y A sub 1. Pero no hay nada desde A sub 2 hasta A sub 5. Están al aire. Y no está implementado A sub 6 y A sub 7. Así que al aplicar la lógica AND lo que hacemos es asignar ceros a esas posiciones desde la posición sub 2 a sub 7. Y una vez aplicamos la lógica AND, el resultado queda en el registro opción. Luego entonces opción, solo hay 4 posibles combinaciones, ¿cierto? La primera combinación será 0, 0, la otra será 0, 1, la otra será 1, 0 y finalmente la última será 1, 1. Es decir, los valores convertidos a base 10 serían 0, 1, 2 y 3. Una vez obtenemos el valor de opción, vamos a evaluar si opción es igual a 0. Decíamos hace un momento que si es opción igual a 0, entonces vamos a proceder con la multiplicación. Como tenemos valores fijos, entonces a M1, que es el multiplicador, lo vamos a cargar con 255. M2 lo vamos a cargar con 10. Ya vamos a la subrutina de multiplicación. La subrutina de multiplicación se encarga de realizar la suma sucesiva
y nos presenta los resultados en el registro MBL y MBH. MBL se asigna al puerto B y MBH se asigna al puerto D. Y una vez termina de mostrar los resultados, nuevamente enlace con 1, es decir, nuevamente se va a ubicar en esta parte y verifica si el usuario cambió de opción, de pronto ya no quiere multiplicar, quiere dividir, así que se realiza el mismo procedimiento y ahora opción, si ya no es igual a 0, sino que asumamos que es 1, entonces verifica si opción es igual a 1. Y si es así, entonces carga el dividendo con 255, el divisor con 10, llama a la subrutina división 8 entre 8, que la vez pasada observábamos que era una resta sucesiva hasta que mientras la resta, el dividendo cumpla con que es mayor que el divisor. Finalmente el cociente se mueve al registro W y se lo asigna al puerto B, y el residuo se lo asigna al puerto D. Nuevamente salta al enlace 1 para verificar si el usuario cambió de opción. Sin embargo, si no es ni opción 0 y tampoco es opción igual a 1, entonces dice, si no cumple con ello, salte nuevamente a 1. Es decir, está abierto aquí la posibilidad para colocar otra operación aritmética. De pronto digamos opción 2, listo, reste. Opción 3, sume. En esta ocasión solo trabajamos opción 0 para multiplicación, opción 1 para división. Recordemos entonces que las funciones de multiplicación, decíamos, ya habíamos explicado esto, decíamos, nosotros tenemos dos registros de salida, MBH y MBL, que son iguales a 0. Lo primero que hacemos es evaluar si M1 es igual a 0 y si es así retorna, ya que si alguno de los elementos es igual a 0 en la multiplicación, pues no hay que ejecutar ninguna operación, los resultados son ceros. Por ello se valida si M1 es igual a 0, si M2 es igual a 0, retorna. Como es una suma sucesiva, decíamos, al resultado bajo de la multiplicación le voy a sumar el multiplicando. Si hay desbordamiento, incremento el resultado alto de la multiplicación en una unidad. Y una vez realizo ese proceso, pues paso a decrementar en una unidad el multiplicador. Y esto se realiza hasta que el multiplicador es igual a 0. Y el diagrama de flujo de la división, decíamos, la subrutina es división 8 entre 8. Primero inicializamos cociente y residuo con el valor de 0. Evaluamos si el divisor es igual a 0 y decíamos tiende a infinito. En este caso, como es una operación de los micros, lo que vamos a hacer es que se sale de la subrutina de división. Si el divisor no es 0, entonces nosotros validamos si el dividendo es mayor que el divisor. Si el dividendo no cumple con ello, entonces decíamos asigno dividendo a W y finalmente asigno W al residuo. Y retorna porque ya no puede seguir restando más. Por el contrario, si dividendo es mayor que el divisor, entonces carga W con el divisor y resta. Este sería el sustraendo. Esto es el minuendo. Dividendo es el minuendo. Resta el divisor, que es el sustraendo, y la diferencia se asigna sobre dividendo. Y como esta resta fue válida, se incrementa en 1 el cociente. Y se realiza toda esta operación hasta que el dividendo, ¿cierto?, ya no sea mayor o igual que el divisor. Y explicado de manera breve el diagrama de flujo general en ASM y las subrutinas que van a conformar la librería, pasamos a codificar. Muy bien, nos ubicamos entonces en el programa principal. Vamos a codificar este segmento de código que está aquí, archivo, nuevo, en MPLAB, y lo vamos a guardar, archivo, guardar como. En este caso vamos a crear el nombre del programa, 877, dos operaciones o multi, raya al piso, multiplica y divide. Voy a colocarle el nombre 2.asm y le digo guardar. Muy bien, ya nos encontramos allí. Estamos trabajando con un microcontrolador PIC16F877, así que mencionamos el micro a trabajar, incluye
P16F877A.inc, cblock.32. Solo existe un registro de propósito general que se denomina opción. Cierra el bloque en C, org 00H, goto inicio, salta a inicio y miren ustedes el diagrama de flujo. Lo primero que hace es configurar los puertos. Así que ingresamos al banco de configuración, BCF status RP0, BCF status RP1. Ya ingresamos al banco 1, ahí se encuentran los registros TRIS-B, TRIS-D, TRIS-A. Así que TRIS-B es salida, CLRF, TRIS-B. Hemos asignado 0 y recordemos que 0 indica que todos los pines puestos en 0 son salidas. CLRF, TRIS-D, salida. Entrada, MOV LW con el decimal 255, asignado MOV WF, asignado a TRIS-A. Es decir, el puerto A es entrada. MOV LW con el decimal 6 para indicar que todos los pines del microcontrolador son entradas digitales. MOV WF ATCON 1. Sale del banco de configuración BCF status, RP0 y BCF status, RP1. Observamos que aquí hay un enlace que dice 1, es decir, varios puntos del programa saltan a 1, es una etiqueta. A esa etiqueta vamos a colocarle un nombre, validar operación. Dice mueva el contenido del puerto A a W y asígnelo a opción. MOVF por A a W, MOV WF opción. Una vez hemos asignado el puerto A, el contenido del puerto A opción, pues aplicamos la lógica AND porque solo nos interesan los 2 bits menos significativos. Por ello cargamos el registro W, MOV LW, con un valor binario. Realmente eso es 3. Y aplicamos la lógica AND con respecto al contenido de opción y el resultado lo dejamos sobre sí mismo. ¿Por qué? Porque decíamos nos interesa que simplemente opción contenga 4 posibles valores, 0, 1, 2 y 3, expresado esto en base 10. Una vez tenemos opción, ahora vamos a evaluar si opción es igual a 0. Para evaluar si opción es igual a 0, usted mueve el registro sobre sí mismo, MOVF opción, F. Afecta, si es 0, esto afecta el registro de estados. Z se hace 1 si la última operación es igual a 0. Goto, opción, en este caso es la línea falsa, no es 0. Y la siguiente línea corresponde a verdad. Entonces goto, opción, es 0. Vamos a trabajar qué se hace cuando es opción igual a 0. Opción 0, opción es 0. Listo, muy bien. Cuando opción es 0, entonces observen ustedes que estamos en el segmento de multiplicación. Cargue el registro W con 255 y asígnelo a M1. MOV LW con el valor decimal 255, MOV WF a M1. Y este mismo procedimiento, MOV LW con el decimal 10, MOV WF a M2. Y llamamos a la subrutina de multiplicación
cal, multip, 8×8. La subrutina se encarga de realizar la suma sucesiva. Y una vez obtiene los resultados, estos se encuentran en los registros MBL que se deben mostrar por el puerto B. MBL es la parte baja de la multiplicación. MOVF, MBL a W, MOVWF A por B. Ya tenemos la parte baja en el puerto B. Ahora MOVF, MBH, la parte alta de la multiplicación a W, MOVWF A por D. Y una vez ya tenemos los resultados en puerto D, ahora enlazamos nuevamente a verificar si el usuario cambió de opción. Goto, validar operación. ¿Por qué? Porque el usuario puede cambiar. Dice, bueno, ya no quiero multiplicar, ahora quiero dividir. Si no es cero, entonces debemos validar si opción es igual a 1, es decir, vamos a verificar si hay que dividir. MOVF, MOVLW, esto es una resta, MOVLW con el decimal 1, sub WF con respecto a opción, pero el resultado en W para no afectar el contenido de opción. Y después evaluamos BTFSS, status, Z. Z es igual a 1 si la última operación da como resultado 0. Y si opción es igual a 1, opción 1 menos 1, 0. Aquí, goto, miren que si existieran más operaciones, yo diría goto, opción no es 1, y seguramente opción 1 validaría si es igual a 2. Pero como no hay más opciones, miren que el enlace hace que se regrese al punto 1, y el punto 1 de enlace es validar operación. Entonces, si ya no es 0 y no es 1, se regresa a validar operación. Pero en caso que sea verdad, él salta a este punto, goto. Entonces diríamos, para mantener estructura, diríamos opción es 1. Y cuando opción es 1, lo primero que hace es cargar el registro W con 255 y lo asigna a dividendo, y después W con 10 y lo asigna a divisor. MOVLW con el decimal 255, MOVWF a dividendo, MOVLW con el decimal 10, MOVWF a divisor. Después se llama a la subrutina de división que se denomina división 8×8. Cal, división 8×8. La subrutina se encarga de realizar la resta sucesiva y una vez termina obtiene los valores en cociente y en residuo. El cociente se debe asignar al puerto B, MOVF, cociente AW, MOVWF a puerto B. Ahora MOVF, residuo, AW, MOVWF a puerto D. Y una vez termina, entonces nuevamente revisa, miren el diagrama de flujo, otra vez enlaza con 1 para verificar si el usuario cambió de opción. Y en este caso decíamos, mire, estamos llamando a división 8×8 y multiplicación 8×8. Así que vamos a crear una librería y para hacerlo primero la vamos a llamar desde acá, include matemáticas, coloquémosle matemáticas.inc y la línea final end. Voy a crear una librería, un archivo que se llama matemáticas con extensión .inc. Guardo hasta esta etapa, no voy a ensamblar porque sé que hay errores, porque no va a encontrar estas subrutinas. Así que ahora me ubico, archivo, miren, archivo, nuevo, archivo, guardar como, le voy a colocar el nombre matemáticas, matemáticas.inc.
matemáticas.inc es una librería y voy a reemplazarla. Muy bien. Miren, la función de multiplicación es lo primero que vamos a colocar en la librería. ¿Qué registros necesita multiplicación? MBH, MBL, M1 y M2. Entonces, cblock. Ya no indico en una librería para qué micro está desarrollado este archivo. No, simplemente empiezo a definir mis registros de propósito general. Para el PIC 16F877 no voy a colocar aquí .32 porque lo que hago es sobreescribir registros. Así que en mi caso voy a ubicarme en la posición 100. En el PIC 16F877 usted puede definir registros desde la posición 32 hasta la posición 100 que pertenecen al banco 0. También hay espacios para banco 1, banco 2 y banco 3. Entonces en la posición 100, MBH, MBL, M1, M2. Es decir, multiplicando, multiplicador, parte alta de la multiplicación, parte baja de la multiplicación. Pero aquí también vamos a encontrar el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Cierra el bloque en C. Vamos a construir la función multip 8 por 8. Entonces multip 8 por 8. Inicializa la parte alta y la parte baja, los registros. Así que CLRF asigna ceros y CLRF asigna ceros. Vamos a evaluar si M1 es igual a 0. Si es igual a 0, retorna. Movef M1, F. BTF, BTFSS, status, Z. Goto, en este caso sería lo falso, M1 no es 0. Pero si es 0, entonces retorna y nos sigue multiplicando. Si M1 no es 0, ahora pasamos a comprobar si M2 es 0. Así que movef M2AW sobre sí mismo, y evaluamos BTFSS. Vamos a evaluar status, Z. Goto, esto sería lo falso, M2 no es 0. Y en caso contrario, si M2 es 0, retorna. Cuando M2 no es 0, vamos por el paso número 4. Entonces, cuando M2 no es 0, dice sume M1 a MBL y déjelo en MBL. Movef MBL a W. Add WF con respecto, aquí es M1, multiplicando, muévalo a W y súmelo con respecto al resultado bajo de la suma, y una vez obtiene usted la suma, déjelo sobre MBL, déjelo sobre sí mismo. Y después pasamos a evaluar el acarreo. ¿Será que hay acarreo? Entonces dice, ¿será que es igual a 1? ¿Será que desbordó la suma? BTFSS, status, C. Carry es igual a 1, desbordó, goto, digamos MBL, no desborda. Y la otra etiqueta diría goto, MBL, desborda. Si no desborda, ¿cierto? Pues salta a continuar con quitarle una unidad al multiplicador. Si desborda, y esta línea decíamos, vamos a colocarla aquí abajo, o sea, sobraría solo por mantener la estructura nuevamente. Si desborda, entonces incrementa en una unidad la parte alta de la multiplicación. Incrementar F, MBH, F. Y después de ello pasa al punto 7, que es restarle una unidad. Dice, y cuando no desborda también realiza la misma operación. Así que si no desborda, en todo caso, después de haber incrementado,
lo que tiene que hacer usted es decrementar en una unidad a M2 y lo deja sobre sí mismo. Y nuevamente pasa a revisar usted si M2 es igual a 0. Aquí, o sea, va a saltar a este punto. ¿Cómo se identifica este punto para reutilizar la etiqueta? Como M1 no es 0. Entonces, control C. Y dice, bueno, ahora este es el paso número 8. Goto, salte, nuevamente decía paso número 3, pero aquí lo identificamos como M1 no es 0. Y termina la función de multiplicación. Ahora vamos a codificar división. División 8 entre 8. Primero, asigna 0 a cociente. Después, asigna 0 al residuo. Va a evaluar usted si el divisor es igual a 0. Y si es igual a 0, porque eso el resultado tiene infinito, retorna. Mov F, divisor, F, BTFSS, status, Z. Entonces, aquí diríamos, aquí es la línea falsa. Divisor no es 0. Pero si es igual a 0, retorne y no continúe con la división. Si divisor no es 0, entonces lo que vamos a comparar ahora es si dividendo es mayor que el divisor. Mayor que el divisor. Entonces, mov F, divisor. Mire, ese es el sustraendo y lo asigno a W. Sub WF con respecto al dividendo. Resultado en W para no afectar nada. BTFSC, status C. ¿Qué estoy preguntando? Carry es igual a 0. Es decir, ¿cuándo es carry igual a 0? Cuando el minuendo es menor que el sustraendo. El resultado es negativo. En este caso estaría preguntando si dividendo es menor que divisor. Primero lo falso. Goto, dividendo. ¿Cuándo entra aquí? Cuando es mayor o igual que el divisor. Cuando es mayor, dividendo es mayor o igual que el divisor. ¿Y cuándo salta esta línea? Cuando el dividendo me va a dar, cuando el carry es 0, está indicando que el dividendo es menor que el divisor. Y cuando el dividendo es menor que el divisor, muevo residuo, dividendo a W y lo asigno a residuo y retorno. Así que va a saltar a este punto, indicando que ya no cumple con la condición, que no puede seguir restando de forma sucesiva, y mueve entonces el dividendo a W y lo asigna mov WF al residuo. Y finalmente retorna. Pero si el dividendo es mayor o igual que el divisor, si el dividendo es mayor o igual que el divisor, entonces, observen el diagrama, va a entrar por esta parte y dirá, mueva el divisor a W, que sería el sustraendo, y a dividendo quítele el contenido de W. Y el resultado queda en dividendo. Así que mueva, mov F, mueva el divisor a W y reste dividendo con réstele, dividendo es el minuendo, el sustraendo es divisor, y la diferencia asígnela sobre sí mismo, sobre dividendo. Y como la resta fue válida, entonces incrementamos el cociente en una unidad. Incrementar F, cociente, F. Estoy incrementando en una unidad el cociente. Y después paso a revisar si el dividendo es mayor que el divisor. Y aquí es que nosotros evaluamos si el dividendo es mayor que el divisor.
y decíamos si ya no lo es, entonces mueva el dividendo a residuo. Para reutilizar la etiqueta, salta entonces a Goto divisor no es 0. Goto divisor no es 0. Guardamos la librería, archivo guardar, ya le habíamos asignado un nombre, decíamos matemáticas.inc, es el nombre del archivo, observen, matemáticas.inc, matemáticas inc. Guardo, una vez lo guardo, cierro el archivo y ensamblo el programa .asm, proyecto ensamblar, veamos cuántos errores se han generado. Dividendo, muy bien. Guardamos, ensamblamos. Listo, muy bien, aparentemente no existen errores. Vamos a cargar el archivo .exe. Vamos a cargar el archivo .exe a nuestra simulación en Proteus. Clic derecho, editar propiedades. Buscamos nuestro archivo, en este caso es 877 multidivi raya al piso 2, archivo.exe, ok. Está inicialmente el valor 0, es decir, lo que estamos solicitando ahí es la multiplicación. ¿Qué va a multiplicar? Internamente hay dos valores, 255 y 10, multiplicando 255, multiplicador 10. 255 por 10 es 2550 y quise asignarlo aquí abajo para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Miren, este es el byte de menor peso. 0110. Observamos aquí, 0110. El nivel siguiente, 111. 111. El siguiente corresponde al byte de mayor peso producto de la multiplicación. Y eso es 1001. O sea, este es 2 a la 8. Justamente aquí, mire, coloqué 2 a la 8. O sea, esto. 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la 11. Finalmente, 2 a la 15. Es correcto, 255 por 10 le da a usted 2550. En el programa principal puede cambiar los valores y verificar. En este caso, se ha desarrollado este programa es para comprobar que la multiplicación y la división funcionan. Ahora, pasamos nuevamente a evaluar qué pasa si divide. ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos que, en este caso, el cociente me debe indicar acá 25 y el residuo me debe indicar 5. Así que paso a división. Muy bien. 255 dividido entre 10 es 25. ¿Qué números están aquí? El 1, el 8 y el 16. 16 más 8, 24, más 1, 25. Justamente el cociente es 25. Y el residuo, porque es una división entera, entonces es 5. El residuo de dividir 255 entre 10 es 5. Justamente 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. 4 más 1, 5. Puede usted cambiar los códigos, pero el objetivo del programa era que observen cómo codificamos multiplicación y división y la hemos integrado a una librería que se llama Matemáticas. No siendo más, no me queda más que agradecer por su interés en el proceso de aprender a desarrollar librerías y aplicaciones para los microcontroladores. Se despide su compañero Olger Erazo de la Cruz. Hasta una próxima ocasión.